Ya estamos con Yolanda Estrada, de hecho ya vino en alguna ocasión aquí a Periodista Digital, esta es la segunda o tercera vez que está con nosotros, ella es La segunda. diputada en la Asamblea de Madrid por el Partido Popular de Madrid, además de coordinadora territorial del PP de Madrid. ¿Cómo estás, Yolanda? Muy bien, muchas gracias, Hugo. Es la segunda vez La que vengo segunda. y estoy Una veterana. encantada, encantada. Y soy coordinadora territorial, perdona, del Grupo Parlamentario Del Grupo Popular. Parlamentario Popular. Claro, aquí cómo pasa. Discúlpame porque vaya que luego me digan que he No, dicho. no, 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 no. no, no, no. Bueno, vamos a hablar de actualidad porque realmente hay mucha, y hay mucha Sí. además importante. Es decir, el Consejo del Poder Judicial, yo soy, bueno, pues de la tesis de que hay que renovarlo, porque evidentemente 4 años ya sin renovar, hay presidentes de sala que no están ya, es decir, que no se pueden juzgar cosas aquí en España, otros tantos se han jubilado, es decir, que es un desastre. Como bien decía Carlos Lesmes, el expresidente ya del CGPJ, además también del Supremo. Claro, la cuestión es la fórmula para renovarlo. Feijóo, la Unión Europea también, respaldado por la Unión Europea, pues pide renovación ya, siendo la ley actual, y luego un pacto de Estado para modificar esa ley que garantice la independencia judicial. Eso La es. cuestión que dicen muchos es seguramente que Pedro Sánchez pues le entre por aquí y le salga por allá, o diga que sí, y que luego, bueno, pues no haga ni caso. Bueno, la verdad es que el debate sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial es mucho más profunda. Es verdad que es una gran crisis institucional, otra vez, con un protagonista, que es Pedro Sánchez, quien la impulsa y además la fomenta, y hasta que no se ve casi ahogado, no es capaz de llamar al líder de la alternativa en España, como es Alberto Núñez Feijóo, que es lo que pasó ayer. De hecho, llamó anteayer por la noche al presidente Feijóo, y el presidente, que es un político de Estado, pues por supuesto ha acudido. El Partido Popular en el mes de julio ya presentó un plan de justicia al gobierno de España, a Pedro Sánchez, y la respuesta fue el silencio. En el mes de septiembre vuelve a insistir el Partido Popular mediante una misiva: oiga, háganos caso, hay que hacer esto, pero no porque nosotros queramos fastidiar a Pedro Sánchez. Primero, es porque está dentro de una política de regeneración que quiere y que impulsa el Partido Popular allí donde estamos gobernando, como en la Comunidad de Madrid, y en segundo lugar, porque es una exigencia de la Unión Europea. No se puede seguir metiendo mano en la justicia como pretende la izquierda, seguir politizando la justicia. Y eso es lo que ha pasado, que es que al final Pedro Sánchez lo que no cree es en los organismos o en las instituciones independientes. Bueno, el Hoy PP estamos fue hablando... quien se cargó, recordemos, en el año 85, con Felipe González en el gobierno, la ley orgánica del Poder Judicial. Es decir, que esta ley orgánica que tenemos ahora mismo, esta ley del Poder Judicial que tenemos ahora mismo, no era así, digamos, antes del año 85. Antes del año 85, 12 de los 20 vocales los elegían los jueces y magistrados, con lo cual había una mayoría de vocales del Consejo General del Poder Judicial elegidos por jueces y magistrados, hasta que vino Felipe González, el gobierno, y dijo, no, aquí el poder político, 10 lo elige el Congreso, otros 10 el Senado. Bueno, y Con lo también cual, fueron los que crearon, como era, se llama, el cuarto claro, turno, ¿no? sí, El sí, decir, aquellos que no opositaban a jueces, efectivamente. pero eran juristas o son juristas de O sea, que reconocido vamos. prestigio, Sí, sí. entonces ascendían a Quien se jueces. lo Y ahí cargó fue el tenemos a PSOE ya. muchísimas, y en el ámbito jurídico, algunas sentencias bastante polémicas como consecuencia de la izquierda. Pero bueno, el fondo del asunto en este momento es que el Partido Popular lo que quiere es despolitizar la justicia, no solamente con las condiciones que ha puesto el presidente Feijóo ayer mismo con el ministro Bolaños y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sino también ha hablado de la Fiscalía General del Estado. Pero vamos a ver, si es que acabamos de tener una ministra de Justicia que en 2 horas se convirtió de ministra socialista de Justicia en fiscal general del Estado. ¿Dónde está la imparcialidad? ¿Cómo van a creer los españoles en la justicia cuando Pedro Sánchez y sus socios comunistas venga a meter mano en la justicia? Cuestionar la justicia es muy complicado. Mira, Hugo, yo te voy a poner el ejemplo al revés, en la Comunidad de Madrid, que eso es lo que quiere hacer el Partido Popular. La presidenta Ayuso ha impulsado una reforma legislativa para que los políticos, los diputados, no seamos quienes elijamos el cupo que tienen. No, porque eso está dentro de las políticas de regeneración democrática que nos exigen los ciudadanos. Y no puede ser que tengamos ahora mismo a un presidente del gobierno que no solo fomenta y crea crisis económicas, sociales, o no pudo evitar la gran crisis sanitaria, como se ha podido evitar en una comunidad como en la Comunidad de Madrid, esas consecuencias gravísimas, sino que ahora vamos a esa grave crisis institucional, como es que
tengamos un país donde no hay un presidente del Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno de los jueces, ni presidente del Tribunal Supremo. Es que esto es muy grave, Bueno, muy en grave. el 11 de octubre, es decir, dentro de unas horas ya, dentro de nada, no va a haber una representación real, digamos, del CGPJ. Habrá vocales, evidentemente, que estén por ahí, pero un presidente como tal no va a haber. O sea, ese es el primer año en donde en el Día de la Hispanía, en el Día de la Fiesta Nacional, pues no hay una representación en el desfile histórico que se hace siempre, pues del CGPJ o del Supremo. Es que volvemos a lo mismo. Es que él quiere seguir politizando la justicia e incluso muchísimo más intentar llegar a influir en todas las decisiones judiciales. De hecho, vamos a recordar que el señor Sánchez llegó al Gobierno de España utilizando una sentencia, una frase de una sentencia que luego fue descartada de la sentencia. Entonces, vamos a ser todos un poquito serios y saber que es que Pedro Sánchez, su manera de estar aquí fue manipulando, y eso fue muy grave, es muy grave. Y lo que nos está adentrando es a lo que le sobra al señor Sánchez, es en ese comunismo en el que él está cabalgando de una manera muy peligrosa para nuestra libertad, para nuestro Estado de Derecho. Pero es que ha venido hasta el comisario de Justicia de Europa a decir, oiga, que los jueces, los órganos que gobiernan los jueces, lo tienen que elegir los jueces. Lo está diciendo la Comisión Europea, lo dice todos los expertos, todos los juristas, todos los jueces, excepto los que son elegidos por el Gobierno, como, repito, en la Fiscalía General del Estado, la exfiscal general del Estado, y ahora este número 2, que era de la señora Delgado, que ha pasado a ser fiscal general del Estado, pero que todos sabemos su vinculación más también, que evidente y notoria con el Partido Socialista. O la directora del CNI, que hasta hace 2 telediarios estaba en el gobierno con Pedro Sánchez, es decir, estaba en una dirección general de estas. Entonces, es que al final, o sea, sus tentáculos han llegado a todas partes, es decir, al CNI, a la Fiscalía General del Estado. Ahora vemos que quieren, efectivamente, al INE, no te olvides. Al INE, al CIS, con Tezanos. Es decir, es que todos los que están dirigiendo las instituciones más importantes que garantizan la seguridad, la estabilidad del país, es que están dirigidas por personas afines absolutamente, que han estado en el gobierno, cuando no en un ministerio como la de Dolores Delgado, y es que es algo inaudito. O sea, es que nunca ocurrió en toda la historia democrática de España. No ha ocurrido porque en la historia democrática de España solamente ha habido un Pedro Sánchez, es este, y le está quedando unos meses para que los españoles lo expulsemos. Yo estoy esperando a ver cuándo tiene la valentía, porque hay que tener valentía para llevarnos a consulta a todos los españoles, a ver si estamos de acuerdo con este tipo de políticas. Tú dices, todos los órganos independientes, lo que pretende el señor Sánchez y todos los comunistas, que lo ha dicho alguno hasta por escrito en alguna comisión del Congreso, es que dejen de ser independientes y que los partidos políticos metan la mano ahí. Y sin embargo el Partido Popular no está a favor de eso. Creemos en la independencia de determinados organismos autónomos, que para partidistas ya estamos los partidos políticos, que vamos a defender nuestros proyectos políticos en congresos, en parlamentos, en la Asamblea de Madrid. Tiene muchos cargos por ahí, o sea, pero ya sobran cargos que elegir, no hace falta. Es que, claro, luego pasa lo que pasa, que al final el ciudadano lo que siente es un rechazo hacia el político. Y a mí me da mucha pena porque es que la inmensa mayoría de políticos somos personas honestas, honradas, trabajadoras y servidores públicos. ¿Qué pasa? Que esa es la diferencia. Están viendo a un presidente del gobierno que lo que hace es servirse de lo público, no ser un servidor público. Entonces sienten cierto desasosiego con lo que está pasando. Yo no creo que anden, porque yo voy en el autobús o en el metro hablando de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Los madrileños, claro que no van hablando de esto, pero sí que les preocupa toda la manera en la que se está gobernando. Que vayan a denunciar una cosa, que vayan a poner una querella o lo que sea y que le tarde 20 años. Exacto. Es decir, eso es lo que más le preocupa. O sea, evidentemente hay una preocupación evidente, ¿no? Y es que no tengamos una cabeza, un líder en el Supremo o en el CGPJ. Eso es una problemática importantísima. Pero desde luego lo que más preocupa es la dilatación de la justicia. Y estas cuestiones, sobre todo en cuestiones, digamos, jurídicamente hablando, pues más altas, ¿no? Que es lo que trata el Supremo y el CGPJ, se van a dilatar mucho más si no hay una renovación. Exacto. A mí me gustaría, Hugo, decir que los madrileños van a ver dos modelos. El modelo de Pedro Sánchez y este gobierno de izquierdas que hasta el último minuto ha estado intentando seguir politizando
la justicia aún más de lo que lleva haciéndolo durante 5 años, e incluso intentar politizarla, cuestionando dentro del gobierno sentencias de jueces, porque cuando a ellos las sentencias no les son favorables, entonces la sentencia no es justa, y cuando no dice la sentencia lo que quieren que digan, por ejemplo, contra cualquier adversario político, entonces tampoco es justa. Sí, sí. Y cuando dicen lo que dice un imputado, un acusado contra el Partido Popular, entonces es justo. Este es el gobierno de España. Van a ver este modelo que han visto, que hasta el último minuto el Partido Popular ha intentado y está intentando, y es la única Pero línea que le va a roja. engañar Pedro Sánchez ni cotiza. O sea, es que Bueno, no lo sé. esa es la problemática. Es decir, lo que pone Bueno, encima yo de la espero mesa que es, no hay un engaña- pacto de Estado, bien, o sea, garantizar la Materia independencia justicia. judicial. Pero es que la cuestión luego es si Pedro Sánchez o lo que resta de legislatura, que esperemos que sea poco, pero en lo que resta de legislatura, pues que no haga ni caso. Es decir, Vamos que a haga ver. un pacto con Feijóo, con Alberto Núñez Feijóo, como pide la Unión Europea, efectivamente, pero que luego no haga o no impulse ese cambio de ley. Bueno, por supuesto la credibilidad de Pedro Sánchez está bajo mínimos, porque nunca la ha tenido, por lo menos para mí nunca la ha tenido ni siquiera desde el día que entró con una mentira al gobierno de España a través de la moción de censura que presentó al presidente Rajoy. Obviamente su credibilidad está bajo mínimos, e incluso puedo entender que alguno diga, oye, pues puede engañar al presidente Feijóo. Pues yo puedo entender que eso sea así, pero yo le pido a los madrileños que miren el modelo de la presidenta Isabel Díaz Ayuso en materia de justicia, cómo se ha impulsado una modificación legislativa para despolitizar el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, se ha llevado a cabo, y que si en algún momento de este camino que se ha iniciado, y que es bueno, porque es bueno para que no siga avanzando esta grave crisis institucional, el señor Sánchez vuelve a demostrar que es un mentiroso compulsivo, pues que sepan los madrileños y los españoles que quienes estamos defendiendo esa despolitización es el Partido Popular, y que cuando llegue el momento de las urnas, a la hora de coger la papeleta, es muy importante en nuestra democracia, es quién defiende la democracia, el Partido Popular, y quién la está amenazando la democracia, que es Pedro Sánchez. Estás hablando de urnas, porque hay elecciones dentro de muy poquito, autonómicas y municipales, y también a finales de este año pues va a haber unas elecciones, o al menos una convocatoria de elecciones nacionales. En todas las encuestas, en las autonómicas, en las municipales, en las nacionales, el Partido Popular está en la cabeza. Es decir, y además, pues aquí, por ejemplo, por situarlo en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso podría llegar incluso a mejorar los resultados que obtuvo en las pasadas elecciones, lo cual es muy difícil, porque claro, es tan difícil llegar como luego también mantenerse bien, siendo ya presidenta, como lo es Isabel Díaz Ayuso, mantenerse en las encuestas y mejorar. Es muy difícil. Pero insisto, en las municipales también parece que municipios del sur de Madrid pues van a teñir de color azul, lo cual también es una hazaña importante, y en las nacionales, pues Alberto Núñez Feijóo está a la cabeza, menos en el CIS, claro. Bueno, el CIS es que ya sabemos que es ese órgano independiente dependiente de Pedro Sánchez, ¿no? Como dijo sobre la Fiscalía General de Estado, que lo nombra yo, ¿no? Pues eso. A ver, yo creo que las encuestas lo que están demostrando es que, en primer lugar, que los españoles no somos tontos, que es una premisa importante que nos diferencia a la izquierda del Partido Popular. El Partido Popular consideramos a las personas que tenemos la libertad y la suficiente inteligencia para comparar, para leer, para informarnos y saber quién está diciendo la verdad o no. Y sin embargo, la izquierda considera que todos somos tontos. Esa es la gran diferencia. Entonces, estas encuestas lo que están demostrando es que los españoles no somos tontos. Los españoles ya no tragamos mentiras. Los españoles lo que queremos es una buena gestión, personas que sean honestas, que sean honradas, que digan la verdad. Por ejemplo, estábamos ayer comentando dentro de las jornadas populares de medio ambiente, estaba escuchando a la consejera de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, a Paloma Martín, hablar sobre la crisis energética y el problema de la energía y cómo lo ha agravado Pedro Sánchez con todas las decisiones que ha tomado. Pero eso va a repercutir al final, y está ya repercutiendo, en empresarios, en trabajadores, en familias, en la administración pública. Vemos cómo nos están ahogando impuestos, vemos que no llegamos a final de mes. Entonces los españoles, de verdad, que no lo son. En los presupuestos históricos. Es Claro, decir, nunca hemos tenido tanto gasto público y tanta carga fiscal como en la actualidad. Es decir, han buscado el mejor momento, evidentemente porque es año electoral 2023, pero vamos, han buscado el mejor contexto histórico, lo digo con toda la ironía del mundo, para subir el gasto público, para subir los impuestos. Claro, pero te repito, dices, las encuestas hace que el Partido Popular suba, es decir,
Conclusión, los españoles no somos tontos. Efectivamente, han incrementado el gasto público. Es la peor medida de aspecto económico que se pueda tomar, porque por todo lo contrario, la presidenta Ayuso, decías, ¿por qué la Comunidad de Madrid, la presidenta Ayuso, crece en las encuestas? En primer lugar, porque está preocupada por los madrileños, porque ella toma decisiones pensando en los madrileños, no hace comparaciones entre el madrileño, tú decías, de los municipios del sur, no distingue entre el vecino de Parla o el vecino de Pozuelo de Alarcón porque viva en un municipio que gobierne la izquierda o la derecha, cosa que sí lo hace Pedro Sánchez con las comunidades autónomas. Por lo tanto, el vecino de Parla, ¿cómo no va a votar o no va a creer en el proyecto de Isabel Díaz Ayuso? Pues de la misma manera, ahí nuestro candidato José Manuel Zarzoso, estoy segurísima que será el próximo alcalde de Parla. Cuando vea que un municipio donde la izquierda ha creado el agujero económico tan grande que tiene Parla, y que a pesar de ese agujero que lo ha creado gobiernos socialistas de izquierdas, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso de la Comunidad de Madrid, a través del instrumento del PIR, está financiando más del 90% de su gasto corriente. Es decir, el gobierno de izquierdas, que creo que este año se ha gastado 1 millón de euros en fiestas, en sus fiestas, resulta que los madrileños estamos aportando dinero para que puedan pagar sus facturas, para que puedan pagar nóminas. ¿Cómo el vecino de Parla no lo va a saber? Pues eso es lo que hace que exista esa tendencia. Yo solo te puedo decir en el sentido de las encuestas que la presidenta es una mujer muy trabajadora, muy implicada, una mujer muy valiente, muy libre. Y ella nos ha marcado el camino de seguir trabajando y donde haya un problema, buscar soluciones para las personas, no buscar soluciones para mantenerse en el poder como hace Pedro Sánchez. Y eso al final, pues el madrileño lo ve, el español lo ve y saben cómo ha gestionado Alberto Núñez Feijóo Galicia y es lo que quieren para España y es lo que necesita España. La Comunidad de Madrid es la comunidad con menos deuda de toda España. Es decir, no hay otra comunidad con menos deuda que la de Madrid, además de ser el motor económico de España, ¿no? Tanto en creación de empleo como también en productividad, en atracción de inversión extranjera y un largo etcétera. Es decir, es difícil conseguir eso, ¿eh? Es difícil, mientras gobierne Pedro Sánchez, es difícil que España sea el motor económico de Europa, porque estando Pedro Sánchez la credibilidad está bajo mínimos, no va a haber seguridad jurídica, tú no puedes atraer inversión extranjera si el inversor viene, por ejemplo, y viene sin saber qué legislación hay, si va a estar seguro o no, y lo peor, no va a mantener la riqueza española aquí, pues ya lo hemos visto, ¿no? Cuando hay un problema, ¿qué hace? Se inventa un impuesto. Y ahora dice, bueno, vamos a ver si me invento un impuesto para fastidiar a los madrileños, porque la política fiscal de la Comunidad de Madrid lleva 18 años consecutivas bajando impuestos y además salgo con el lema de ricos y pobres. Y es que el PP está con los ricos y yo estoy con los pobres. Mira, pues va a ser que eso ya no se lo traga absolutamente nadie. Aquí los madrileños sabemos perfectamente que las últimas, la supresión de los 3 impuestos propios que quedaban en la Comunidad de Madrid que ha llevado a cabo la presidenta Ayuso ha sido positiva. La deflactación del IRPF va a ser muchísimo mejor porque está en consonancia con la subida de la inflación, de lo que nos estamos gastando todos en relación a lo que nos gastábamos hace un año en combustible o en la cesta de la compra, por ejemplo, y eso los madrileños lo van a ver. En definitiva, la bajada de impuestos es el camino. O sea, ¿para qué queremos darle más dinero a Sánchez? ¿Para qué? Pues ya lo tenemos, para incrementar su gasto público. Laffer, a pesar de que lo están poniendo, es decir, bueno, ahora se han elegido ya premios Nobel de Economía, tenemos unos del gobierno que, vamos, que hasta cuando dicen ya algo que está más que mostrado, y es la curva de Laffer, que ya lo explicaba una servilleta hace no sé cuántos años atrás, no, pues ahora Laffer era un mentiroso compulsivo, según el gobierno, ¿no? O sea, es realmente increíble lo que estamos viendo. O sea, ya no solamente la mala gestión económica, sino que también la cara dura de ir en contra de la más pura realidad económica. Bueno, pero es que ellos van en contra de todo lo que es el dato. Sí, o sea, ellos intentan ocultar el dato y manipulan y lanzan bulos constantemente porque como piensan que somos tontos, para engañar a la gente. Que esto
de verdad, es que estamos en un periodo, yo creo que va a ser uno de los periodos más tristes de nuestra democracia, Pero el Mónica periodo de García Pedro es Sánchez. es una experta en eso también, Bueno, no es una solamente Pedro experta Sánchez. ventilador de bulos, la ventiladora de bulos. Además, la persona que se embolsó 13.000 euros de todos los madrileños en su cuenta corriente y encima tiene la cara de echar la culpa a los funcionarios. Y si no lo detecta un funcionario, esos 13.000 euros de los madrileños, esta política o lo que sea que ha llegado a vivir de los madrileños, porque es lo único que quiere, seguir viviendo de un sueldo público, pues va diciendo y difamando en relación a todo, insultando a todos también, nos insultan a todos. Pero si me permites, Hugo, sí que me gustaría decir una cosa fundamental en el tema el tema fiscal, ¿no? En Madrid, los madrileños, y ahora en Andalucía también, lo anunció el presidente Juanma Moreno, o lo que está pidiendo el Partido Popular para España, que es bajar impuestos, eso no es contrario a mantener los servicios esenciales o los servicios que garantizan el estado del bienestar. Y esto hay que decirlo muchísimas veces, hay que contarlo 1000 veces, porque como la izquierda miente tanto, hay que decirlo. Y para eso hay que mirar cómo está Madrid en cuanto a servicios de bienestar, de sanidad, de educación. Aquí no falta nada. Aquí se llegó a decir que ibas a ir al hospital, discúlpame, Hugo, con la tarjeta Visa en la boca, así cogida entre dientes. Y es falso, y hay que decirlo, y es falso, es absolutamente mentira. Lo que ha hecho la presidenta Ayuso no ha sido simplemente mantener esa política fiscal, sino disminuir el gasto público. Y por eso la deuda, decías tú, es mucho menor. ¿Qué ha pasado en el Gobierno de España? Todo lo contrario. Suben impuestos y han incrementado el gasto público de una manera increíble. Y además, a todos los que nos vean y nos escuchen, es que nuestros hijos y nuestros nietos van a pagar la deuda del señor Pedro Sánchez. Que él todo lo que está incrementando en gasto público es para mantenerse en el poder, que no es como un servicio público. ¿Ha incrementado en algo para favorecer los servicios esenciales? No. Lo que ha incrementado es para mantenerse él en el poder, para comprar. Y ahora lo que está haciendo, ha hecho con Madrid, esa discriminación hacia Madrid en los presupuestos generales del Estado, se ha visto claramente. A Madrid le ha dado un porcentaje que es el de Cataluña es el 92% superior a Madrid, cuando Madrid es quien más aporta al Fondo Común. Entonces, bueno, yo creo que ahora todos llega un momento de reflexión. Ahora que nos va a costar tanto llegar a final de mes, pagar la factura de la luz, bueno, pues que veamos los dos modelos que hay, ¿no? Y para concluir, Yolanda, estás muy activa en redes sociales. Ahí estoy. Y el partido en general, porque entro en TikTok, por ejemplo, cuando no veo a Elisa Vigil, veo a Nicolai Jordanov, te veo a ti, veo a todo el mundo. Estáis muy activos, ¿no? Pero eso sí, lo que tenéis de actividad también lo tenéis de haters. Bueno, tenemos de todo. A ver, en primer lugar, somos activos porque creemos en la comunicación, creemos en la libertad de la información, en la libertad de expresión, y todo eso lo fomentamos de muchas maneras. Hoy estoy aquí, Hay que reconocer que el equipo de comunicación del PP de Madrid, que yo evidentemente como periodista los conozco desde María, Cristina, Teresa, es decir, que tiene un equipo fantástico. O sea, el PP de Madrid tiene un equipo fantástico, esto lo comentaba con muchos compañeros periodistas, a diferencia de otros partidos políticos o de otras comunidades, pues oye, es mucho más difícil a veces tejer relaciones con prensa, y en este caso lo que en Madrid funciona de lujo, las cosas como son. Bueno, pues por eso, porque creemos en la comunicación, porque creemos en la libertad y trabajamos. Y una vía de comunicación son las redes sociales. Yo me he tenido que reciclar, que a veces mi hija me dice, mamá, me da muchísima vergüenza verte. Yo no bailo como hace Elisa Vigil. Cada una manda o lanza su mensaje en las redes sociales de acuerdo a su forma de ser. Claro. Y yo intento lanzar el mensaje, no intento suplantar a mi querida compañera y admirada Elisa Vigil, pero en el fondo lanzamos mensajes que son verdaderos, que es la realidad de cómo se está yendo la política. Y a mí me sorprende, pero hablabas de los haters. Sí, yo este fin de semana había publicado un artículo que se titulaba que a Pedro Sánchez le sobra comunismo y que le faltaba ejemplaridad. Y bueno, no te puedes imaginar la cantidad de haters, pero bueno, contra el Partido Popular, pero es que no sé, o sea, es que les da exactamente igual, desde asesinos, nos llaman, algunos incluso no recordando, dicen que sobre mi compañera Marimar Blanco, que está aprovechándose de cuando murió su hermano.
textual. Y digo, no, cuando murió no. Cuando le secuestraron y asesinaron. Los ¿Cómo que que ahora son cuando socios murió? de Pedro Sánchez. Claro, que son los socios. Esto es muy grave. O sea, llevamos unos meses así, casi todos los diputados que somos activos en redes sociales, recibiendo insultos que yo no los había vivido nunca. Jamás, porque 6 meses antes es muy fácil, se tienen que meter nuestros oyentes o que nos vean las redes sociales y verán. Yo no quito ningún comentario. El que se hizo contra Marimar Blanco sí, lo quité, sí lo bloqueé, porque eso ya me parece que es que no tiene ningún tipo de escrúpulos, pero ninguno. Pero bueno, ellos, ese odio y esa crispación que se vive, por ejemplo, en Barcelona y que en Madrid no hay, lo están representando en las redes sociales. Es lo que fomenta la izquierda comunista, la izquierda que es la aliada de Pedro Sánchez, por desgracia, porque este Partido Socialista es la ultraizquierda. Y esto es una desgracia para España. Yolanda Estrada, un placer, muchas gracias. Muchas gracias a ti por invitarme a tu programa. Muchas gracias.